Mi padrastro me dejó embarazada y después me golpeó hasta que perdí a mi bebé. Le dijo al hospital que me caí de las escaleras, pero él no contaba con que mi hermano iba a volver uniformado del ejército, listo para hacer justicia con sus propias manos. Hola mis queridos, hola mis queridas, qué bueno tenerlos aquí conmigo una vez más. Mi nombre es Alicia Fernández Silva, tengo 72 años de edad y hoy vivo aquí en Monterrey, Nuevo León, en esta tierrita buena, donde el sol brilla fuerte y la gente tiene el corazón caliente. Pueden verme aquí sentada en mi mecedora con mi tejido en el regazo, haciendo unos manteles para vender en el tianguis del barrio todos los sábados por la mañana. Este arte del tejido lo aprendí cuando era bien jovencita todavía, con mi abuela materna, que tenía una paciencia de santa para enseñarme cada puntada, cada hilera. Hoy en día, es con este trabajo de mis manos que ayudo con los gastos de la casa y todavía me hago una lanita extra para comprar unos regalitos para mis nietos. Aquí en mi sala es sencilla, pero es acogedora. Tengo mi sillón viejito, pero cómodo, mi mesita de centro con el mantel que yo misma hice y esta mecedora que me regaló mi hijo mayor cuando cumplí 70 años. La ventana está abierta casi todo el día para dejar entrar la brisa y la claridad. Y de vez en cuando pasa un vecino en la calle y me saluda con una sonrisa. Es una vida tranquila, ¿saben? Una vida que conquisté después de pasar por muchas, pero muchas tormentas. Empecé a tejer de nuevo hace unos 15 años, cuando me jubilé de mi trabajo de auxiliar de limpieza en el hospital municipal. Fue una forma de ocupar las manos y la cabeza, de no estar rumiando el pasado. Y poco a poco se volvió una terapia, una alegría. Cada mantelito que hago, cada individual, cada camino de mesa, lleva un pedacito de mi historia, de mi superación. Antes de seguir contando mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora, mis amores. Si les está gustando este momento aquí conmigo, no olviden dejar ese like bien cariñoso en el video, ¿está bien? Y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguna historia que vengo a compartir con ustedes. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo este video y a qué horita del día encontraron esta historia de la abuela Alicia aquí. De mañanita temprano, después de la comida, descansando un poquito, o de nochecita antes de dormir. Yo leo todos, pero todos los comentarios, y me pone tan feliz saber de dónde son y qué momento del día dedican para escuchar estas historias de vida. Cuéntenme, ¿va? Vamos a hacer una cadena de cariño, una red de afecto. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy difícil de mi vida, muy dolorosa. Es una historia que involucra traición, sufrimiento y una injusticia que marcó para siempre mi corazón. Pero también es una historia de justicia, de un hermano que volvió en el momento justo para salvarme, de fuerza que yo ni sabía que tenía dentro de mí. Así que prepárense, mis queridos, porque lo que voy a contar no es fácil de escuchar, pero necesita ser dicho. Necesita ser compartido para que otras personas que estén pasando por situaciones parecidas sepan que existe salida, que existe esperanza, que la justicia puede sí llegar, aunque todo parezca perdido. Voy a volver muchos años en el tiempo, allá por mis 18, 19 años, cuando mi vida todavía parecía tener un futuro brillante por delante, cuando todavía creía que las personas eran buenas por naturaleza. Voy a contar desde el principio, desde cuando todo empezó a desmoronarse, para que entiendan bien cómo pasaron las cosas y cómo llegué hasta aquí, a esta paz que tengo hoy. Yo nací aquí mismo en Monterrey, en una casa humilde, pero llena de amor, en la colonia Independencia. Mi mamá se llamaba Silvia, una mujer trabajadora que desde tempranito salía a trabajar como costurera en casa de familia, tomaba el camión, volvía tarde por la noche, pero siempre con una sonrisa en el rostro y un cariño guardado para mí y para mi hermano. Mi papá biológico, Edmundo, se había ido cuando yo era bien chiquita todavía. Debía tener unos 3 años de edad. Él abandonó a la familia sin mirar para atrás, sin dar explicaciones, sin mandar ninguna carta, ningún dinero para ayudar. Mi mamá se quedó sola con 2 hijos chiquitos para criar. Yo,
que era la más chica, y Bruno, mi hermano mayor, que era 6 años mayor que yo. Bruno siempre fue mi protector, ¿saben? Desde niños él me cuidaba, no dejaba que nadie me molestara en la escuela, me defendía de las niñas que querían pelear. Era un niño bueno de veras, responsable de más para la edad que tenía. Vivíamos en una casita de 3 cuartos, con un patiecito chiquito, donde mi mamá plantaba unas acelgas, unos chiles, unas hierbas para hacer té. La casa era sencilla, las paredes eran de ladrillo a la vista, el piso era de cemento, pero era nuestra, era nuestro rinconcito. Yo dormía en el mismo cuarto que mi mamá, en una camita individual pegada a la pared, y Bruno dormía en una cama plegable en la sala. Nuestra rutina era ajetreada, pero tenía alegría. Yo me levantaba tempranito, ayudaba a mi mamá a hacer el desayuno, comía mis frijoles con huevo, agarraba mi mochila y me iba a la secundaria ahí cerca de casa. Después de las clases, volvía, comía lo que mi mamá había dejado listo en la olla, hacía mi tarea y me quedaba jugando con las niñas de la calle. Jugábamos al avión, a la cuerda, con muñecas bajo la sombra del árbol del vecino. Eran tiempos sencillos, pero felices, mi hijo. No teníamos mucho, pero teníamos lo esencial. Comida en la mesa, ropa lavada, un techo sobre la cabeza y mucho, mucho amor. Cuando yo tenía unos 7 años de edad, mi mamá conoció a Rogelio en una fiesta del 16 de septiembre del barrio. Él era un hombre de unos 30 y tantos años, bien presentado, bien vestido, que trabajaba como gerente de una ferretería en el centro de Monterrey. Él empezó a frecuentar nuestra casa, traía regalos para mí y para Bruno, traía flores para mi mamá, se mostraba gentil, atento, educado. Mi mamá, pobrecita, estaba sola desde hacía tanto tiempo, cargando el mundo en la espalda, que se encantó con aquel hombre que parecía ser tan bueno, tan correcto. Ellos noviaron por unos 2 años. Y cuando yo tenía 9 años, se casaron en una ceremonia chiquita en la iglesia del barrio, con apenas algunos parientes y amigos cercanos. Rogelio se mudó a nuestra casa, pero luego, con el dinero de él, pudimos rentar una casa más grande de 4 cuartos, en un barrio un poco mejor, la Colonia del Valle. Aquello fue una fiesta para nosotros. Parecía que nuestras vidas habían cambiado para bien. Al principio, todo parecía perfecto. Rogelio era atento, pagaba las cuentas, nos llevaba a pasear a la plaza, compraba ropa nueva, zapatos nuevos, útiles escolares de calidad. Mi mamá estaba feliz, más aliviada, porque finalmente tenía un compañero para compartir las responsabilidades. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Rogelio empezó a ponerse más controlador, más rígido. No le gustaba que mi mamá saliera de casa sin avisar. No le gustaba que platicara mucho con las vecinas. Empezó a controlar hasta el dinero que ella ganaba. Conmigo y con Bruno, él era más distante. Ya no era cariñoso como al principio. Ya no preguntaba de la escuela, ya no jugaba. Bruno, que ya era adolescente en esa época, empezó a notar esos cambios y se ponía desconfiado. Pero mi mamá siempre pedía que tuviéramos paciencia. Decía que todo matrimonio tenía sus altibajos. Cuando yo tenía 12 años, Bruno, que ya tenía 18, decidió que se iba a alistar en el ejército. Él pasó el proceso de selección y fue a servir en una ciudad lejos, en el interior del estado. Después lo transfirieron a la región norte del país. Fue una tristeza enorme cuando él se fue, porque perdí a mi mayor protector, a mi hermano, que siempre había estado a mi lado. Pero la vida tenía que seguir y yo fui creciendo, entrando en la adolescencia, convirtiéndome en una jovencita. Los años fueron pasando, fui terminando la secundaria, entré a la preparatoria y seguía viviendo en aquella casa con mi mamá y Rogelio. Mi relación con él siempre fue distante, formal. Él nunca fue un papá de verdad para mí. Pero lo respetaba porque era el esposo de mi mamá, porque ayudaba con los gastos, porque parecía ser un hombre de bien ante la sociedad. Ah, cómo engañan las apariencias, mis queridos. Cómo uno puede vivir al lado de un monstruo sin darse cuenta hasta que sea demasiado tarde.
Cuando cumplí 16 años, empecé a notar unas miradas diferentes de Rogelio, unos comentarios inapropiados sobre mi apariencia, sobre mi ropa. Me sentía incómoda, pero no sabía bien cómo reaccionar. No sabía si era impresión mía o si realmente había algo malo ahí. Mi mamá trabajaba mucho, salía temprano en la mañana y volvía solo de noche, y yo me quedaba muchas veces sola en casa con él. Empecé a evitar quedarme sola con Rogelio, me iba a casa de amigas, me quedaba en la biblioteca de la escuela, inventaba pretextos para salir de casa, pero no siempre resultaba. Y poco a poco aquella incomodidad fue creciendo, se fue volviendo un miedo, una opresión en el pecho, cada vez que escuchaba su puerta abriéndose de noche. Fue cuando cumplí 18 años que las cosas empeoraron de verdad, mis queridos. Yo había terminado la preparatoria ese año y estaba estudiando para intentar entrar a una universidad, haciendo un curso popular de mañana y trabajando de tarde en una tiendita de ropa en el centro de Monterrey para ayudar con los gastos de casa. Mi mamá seguía trabajando como loca, ahora en 2 casas de familia diferentes, y Rogelio había sido promovido en la ferretería. Viajaba bastante a otras ciudades por negocios. Cuando él estaba en casa, yo evitaba al máximo estar cerca de él, pero a veces era imposible escapar. Él empezó a inventar pretextos para llamarme a la sala cuando mi mamá no estaba. Decía que necesitaba platicar sobre las cuentas de casa, sobre mis estudios, sobre mi futuro. Yo iba con el corazón oprimido, me sentaba en la orilla del sillón, respondía todo con monosílabos y huía en cuanto podía. Una noche, me acuerdo como si fuera hoy, era un viernes de julio. Mi mamá había avisado que iba a dormir en casa de la patrona porque iba a haber una fiesta al día siguiente y ella necesitaba ayudar desde temprano. Yo me quedé en casa, tenía examen del curso el lunes y necesitaba estudiar. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, puse música bajita para concentrarme y me quedé ahí con mis libros y cuadernos. Pero allá por las 10 de la noche, escuché la puerta de mi cuarto abriéndose despacio. Yo estaba segura de que había cerrado con llave, pero Rogelio tenía una copia de la llave de todos los cuartos de la casa. Mi corazón se aceleró. Él entró, cerró la puerta detrás de él y vino a sentarse en la orilla de mi cama. Yo me quedé paralizada, sin poder ni hablar, solo mirándolo con los ojos muy abiertos de miedo. Él empezó a hablar con una voz baja, pastosa, diciendo que yo estaba bonita, que había crecido, que ya no era una niña. Cada palabra de él era como una puñalada en mi pecho. Yo intenté alejarme, encoger el cuerpo contra la pared, pero él puso la mano en mi rodilla y me congelé completamente. «Alicia», dijo, «tú sabes que yo los cuido, ¿verdad? Pago todo en esta casa, les doy todo lo que necesitan. Y ahora tú ya eres una jovencita, ya puedes corresponder, ¿entiendes?» Yo moví la cabeza diciendo que no. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Él siguió diciendo cosas horribles, cosas que me hicieron sentir sucia solo de escuchar. Dijo que yo le pertenecía, que tenía que estar agradecida, que si le contaba a alguien nadie me iba a creer, porque él era un hombre respetado en la ciudad y yo era apenas una muchacha sin papá. Aquella noche fue la primera vez que Rogelio pasó todos los límites, mis queridos. Él me tocó de formas que un padrastro jamás debería tocar a una hijastra. Yo lloré, le supliqué que parara, pero él no paró. Cuando finalmente salió de mi cuarto, ya era de madrugada y yo me quedé ahí acostada, temblando, sintiendo asco de mí misma, sintiendo que había perdido algo precioso que nunca iba a recuperar. Antes de salir, él se volteó hacia mí y dijo con una voz helada: «Si abres la boca, me voy y tu mamá va a volver a aquella casita miserable donde vivían. Van a pasar hambre y va a ser toda tu culpa, Alicia. ¿Quieres eso?» Yo no respondí, solo seguí llorando en silencio. Él salió y cerró la puerta, y yo me quedé ahí sola con mi dolor, sola con mi miedo, sola con mi vergüenza. En los días siguientes apenas podía mirarlo. Cuando mi mamá llegaba a casa, yo fingía que todo estaba bien. Forzaba una sonrisa, ayudaba con la cena, platicaba de cosas sin importancia,
pero por dentro me estaba muriendo poco a poco. Cada vez que veía a Rogelio, se me revolvía el estómago, me sudaban las manos, se me aceleraba el corazón. Empecé a tener ataques de pánico. Me despertaba a medianoche sin aire, con la sensación de que me estaba ahogando. Empecé a evitar comer enfrente de él. Empecé a cerrar con llave la puerta del baño, con miedo de que él entrara. Empecé a dormir vestida, completamente vestida, como si eso pudiera protegerme de alguna forma. Pero Rogelio no paró. Aquella primera noche fue apenas el principio. Siempre que mi mamá salía, siempre que yo me quedaba sola con él, la historia se repetía. Él invadía mi cuarto. Él hacía lo que quería y yo me quedaba ahí paralizada por el miedo, por la vergüenza, por la sensación de impotencia. Intenté cerrar la puerta con muebles, pero él la forzaba. Intenté dormir en la sala, pero él me cargaba de vuelta al cuarto. Intenté quedarme despierta toda la noche, pero en algún momento el cansancio vencía y él aprovechaba. Era una pesadilla sin fin, mis queridos. Una pesadilla que duraba meses y meses, corroyéndome por dentro, transformándome en una sombra de quien yo era. Perdí peso drásticamente. Mis amigas preguntaban si estaba enferma. Mi mamá me llevó al doctor, pensando que tenía anemia o algún problema de salud. El doctor no encontró nada malo físicamente. Dijo que debía ser estrés de los estudios y me recetó vitaminas. Pero, ¿cómo las vitaminas iban a curar lo que me estaba matando por dentro? Me alejé de las amigas, dejé de salir, dejé de sonreír. Me convertí en una persona apagada, sin vida, apenas existiendo, apenas sobreviviendo, día tras día. Pensaba en huir, pero ¿a dónde? No tenía dinero, no tenía a nadie. Pensaba en contarle a mi mamá, pero tenía tanto miedo de su reacción, miedo de que no me creyera, miedo de que me culpara. Rogelio me había convencido de que yo era la culpable, de que yo lo había provocado, de que yo era la equivocada en toda esta historia. Y yo, en mi inocencia, en mi fragilidad, empecé a creerlo. Pasaron meses en esa situación horrible, meses que parecían años. Empecé a tener pensamientos terribles, pensamientos de acabar con todo, de aventarme frente a un carro, de tomar una dosis excesiva de medicamentos. Pero algo dentro de mí, una chispita chiquita, pero terca, todavía resistía. Todavía quería vivir. Todavía tenía esperanza de que un día aquello iba a acabar, de que un día iba a ser libre. Yo rezaba todos los días, arrodillada frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto, pidiendo fuerza, pidiendo protección, pidiendo un milagro. Fue entonces que pasó lo peor. Cuando yo acababa de cumplir 19 años, me di cuenta de que mi menstruación estaba atrasada. Al principio, pensé que era el estrés, lo emocional alterado, porque ya me había pasado que se atrasara algunos días antes. Pero cuando pasó de un mes, después 2 meses, empecé a desesperarme. Mi cuerpo estaba diferente. Mis pechos estaban doloridos e hinchados. Tenía náuseas por la mañana. Estaba cansada todo el tiempo. Yo sabía lo que eso significaba, pero no quería creerlo. No podía ser. No podía estar pasándome a mí. Un día que logré salir de casa sola, fui a una farmacia lejos de mi barrio, donde nadie me conocía, y compré una prueba de embarazo. Me temblaban tanto las manos que apenas pude sacar el dinero de la bolsa. La muchacha de la farmacia me miró con lástima. Debe haber notado mi desesperación. No tuve valor de hacer la prueba en casa por miedo de que Rogelio se diera cuenta. Fui a una plaza comercial, entré al baño de mujeres de un restaurante, cerré la puerta del cubículo con llave e hice la prueba ahí mismo, con el corazón golpeando en el pecho, con las manos sudadas, con una oración en los labios. Esperé los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando miré la prueba y vi esas 2 líneas marcadas, claras, inconfundibles, mi mundo se derrumbó. Me fallaron las piernas y me caí sentada en el piso de aquel baño sucio, abrazándome a mí misma, llorando en un silencio desesperado. Estaba embarazada de mi padrastro. Aquello era la confirmación de mi pesadilla. Era la prueba de que aquel horror tenía consecuencias reales, permanentes.
¿Cómo iba a esconder un embarazo? ¿Cómo iba a explicar aquello? ¿Qué iba a hacer? Me quedé ahí en aquel baño por casi 1 hora, llorando, temblando, sin poder levantarme. Otras mujeres tocaban la puerta, preguntaban si estaba bien, pero yo no podía responder. Finalmente junté fuerzas, me lavé la cara, escondí la prueba en el fondo de la bolsa y salí de ahí como un zombi. Volví a casa en estado de shock, solo funcionando en automático. Subí directo a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me quedé ahí acostada, mirando al techo, intentando procesar esa información devastadora. En los días siguientes, intenté esconder, intenté fingir que nada estaba pasando, pero los síntomas empeoraban. Las náuseas eran constantes. Vomitaba toda mañana. Tenía que disimular, decir que era algo que había comido. Mi panza todavía no había crecido, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. Necesitaba contarle a Rogelio, por más que le tuviera pavor, porque aquello lo involucraba a él también. Tal vez, pensé en mi inocencia, tal vez él tome alguna responsabilidad. Tal vez ayude de alguna forma. Fue un domingo por la mañana, cuando mi mamá había salido al mercado bien tempranito, que decidí contar. Rogelio estaba en la sala, leyendo el periódico, tomando café. Yo bajé las escaleras con las piernas flojas, con la prueba de embarazo escondida en el bolsillo del pantalón. Me senté en la orilla del sillón, lejos de él, y me quedé en silencio por unos minutos, intentando juntar valor. Él notó que yo quería decir algo y preguntó con aquella voz que yo tanto odiaba. «¿Qué pasó, Alicia? ¿Quieres dinero para algo?» Yo respiré hondo, saqué la prueba del bolsillo con la mano temblando y se la mostré. «Estoy embarazada», dije, casi sin poder hacer salir mi voz. Él se quedó mirando la prueba por unos segundos, como si no estuviera entendiendo lo que veía. Después, su cara se fue poniendo roja, las venas del cuello se le hincharon y se levantó del sillón de un brinco. «¿Qué? ¿Estás embarazada?», gritó, y yo me encogí toda con miedo de que los vecinos escucharan. Él empezó a caminar de un lado para otro de la sala, como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo, murmurando cosas que yo no entendía. Después se paró frente a mí y preguntó con una voz peligrosamente baja: «¿De cuánto tiempo?». «Unos 2 meses, creo», respondí, casi susurrando. Él se quedó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces explotó de nuevo, pero esta vez no gritó. Peor que gritar, habló con una frialdad espantosa. «Tienes que deshacerte de eso ahora, inmediatamente». Yo lo miré sin entender. «¿Cómo que deshacerme?», pregunté. «¿Cómo que cómo?», respondió con desprecio. «Vas a hacerte un aborto, Alicia. Vas a acabar con eso antes de que tu mamá se entere, antes de que alguien se entere, antes de que mi reputación se vaya al diablo por tu culpa». Sentí un frío recorrer mi espalda. «No puedo hacer eso», dije. «Es peligroso, es ilegal. Puedo morir». Él soltó una risa amarga, sin humor. «¿Y crees que me importa? ¿Crees que voy a dejar que arruines mi vida? Vas a hacer lo que te estoy ordenando. O si no...». No terminó la frase, pero la amenaza estaba clara en sus ojos. Yo empecé a llorar, a suplicar, a decir que tenía miedo, que no sabía cómo hacer, pero él no quería escuchar. Dijo que conocía unas personas, unas clínicas, unas mujeres que resolvían esos problemas. Dijo que iba a arreglar todo, que yo solo necesitaba obedecer. Pero yo me negué. Por primera vez en meses encontré fuerzas para decir no. «No voy a hacer eso», dije con una voz firme que yo ni sabía que tenía. «Tengo miedo de morir. Si quieres deshacerte de este bebé, vas a tener que matarme a mí también». Fue la primera y última vez que desafié a Rogelio abiertamente, y lo que vi en su cara en ese momento me aterrorizó. Fue odio puro, rabia incontrolable y algo más, una determinación fría, calculadora, que me hizo darme cuenta de que él era capaz de cualquier cosa para proteger su imagen, su vida cómoda. Los días siguientes fueron un infierno, todavía peor que antes, mis queridos. Rogelio empezó a presionarme todos los días, varias veces al día.
Cuando mi mamá no estaba cerca, él me acorralaba, me amenazaba, me presionaba. Decía que si yo no resolvía aquello, él le iba a contar a mi mamá que yo había conseguido un novio, que yo era una cualquiera, que yo estaba intentando echarle la culpa a él. Decía que nadie me iba a creer, que todo el mundo en la ciudad sabía que él era un hombre honrado, un trabajador, un ciudadano ejemplar, y que yo era solo una muchacha problemática, una adolescente perturbada, una mentirosa. Él empezó a controlar cada aspecto de mi vida todavía más que antes. Agarraba mi celular todas las noches, revisaba mis mensajes, mis llamadas, no me dejaba salir sola. Siempre inventaba un pretexto para mi mamá de que no era seguro, de que la ciudad estaba peligrosa. Controlaba el dinero que yo ganaba en la tiendita. Decía que lo iba a guardar para mí, pero en realidad quería mantenerme dependiente de él. Yo era una prisionera en mi propia casa, vigilada las 24 horas del día por mi verdugo. La panza empezó a crecer lentamente, pero perceptiblemente. Yo usaba ropa cada vez más suelta, blusas enormes, vestidos flojos. Dejé de usar pantalones de cintura baja. Empecé a usar solo pantalones de cintura alta que escondían la pequeña protuberancia que empezaba a aparecer. Mi mamá comentó algunas veces que yo estaba engordando, que debía cuidar la alimentación. Ella no tenía ni idea de que ese peso extra no era gordura. Yo cambiaba el tema, decía que era hinchazón, que era el período, que era retención de líquidos. Y ella me creía, porque ¿por qué sospecharía? ¿Por qué imaginaría la verdad horrible que estaba pasando debajo de sus narices? Rogelio se ponía cada vez más nervioso cada día que pasaba. Yo veía en sus ojos la desesperación creciendo, la rabia aumentando. Él empezó a beber más, cosa que raramente hacía antes. Llegaba a casa con olor a tequila, se quedaba caminando por la casa murmurando solo, mirándome con aquellos ojos llenos de odio y pánico. Yo sentía que algo malo iba a pasar, que él estaba planeando algo, pero yo no tenía cómo huir, no tenía a dónde ir, no tenía cómo protegerme. Cuando yo estaba con casi 4 meses de embarazo, pasó el peor día de mi vida. Era un sábado por la tarde, un día caluroso y sofocante de noviembre. Mi mamá había ido a visitar a su hermana, que vivía en una ciudad vecina. Iba a pasar el fin de semana allá y solo iba a volver el domingo por la noche. Yo me quedé sola en casa con Rogelio, y desde temprano me di cuenta de que él estaba diferente, más nervioso, más agitado, bebiendo desde temprano, lo que no era normal. Yo me encerré en mi cuarto después de la comida, con miedo, con un presentimiento malo que no me dejaba en paz. Allá por las 5 de la tarde, yo estaba acostada en la cama, intentando leer un libro, pero sin poder concentrarme, cuando escuché pasos pesados en el pasillo, pasos que venían en dirección a mi cuarto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Escuché la manija girar, pero la puerta estaba cerrada con llave. «Alicia, abre esa puerta». La voz de Rogelio salió del otro lado, pastosa, alterada por la bebida. «No, no quiero platicar ahora», respondí intentando mantener la voz firme. «No te estoy pidiendo, Alicia. Te estoy ordenando. Abre esa puerta ahora». Yo no abrí. Me quedé en silencio, rezando para que él desistiera, para que se fuera. Pero lo que pasó fue lo contrario. Él empezó a patear la puerta con fuerza, con violencia, 1, 2, 3 veces, hasta que la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe, pegando en la pared con un estruendo. Yo me levanté de la cama de un brinco, mi corazón disparado, mis ojos muy abiertos de puro terror. Él entró al cuarto tambaleándose un poco, con los ojos inyectados de sangre, la cara roja, el pelo desacomodado. Parecía un demonio, mis queridos. Parecía una criatura poseída por la rabia y la desesperación. «Vas a acabar conmigo, desgraciada», empezó a gritar. «Vas a destruir todo lo que construí, mi reputación, mi matrimonio, mi vida, todo por tu culpa». Yo retrocedí hasta pegarme a la pared, sin tener a dónde correr. «Yo no hice nada», lloriqueé. «Tú fuiste quien me hizo esto.
Tú, quien me obligó. Aquello solo lo puso más furioso. Él avanzó hasta mí. Me agarró del brazo con una fuerza brutal que me hizo gritar de dolor. Yo no te obligué a nada. Tú quisiste. Tú provocaste. Tú que andas por esta casa con esas ropas, tentándome, y ahora quieres echarme la culpa a mí. Él empezó a arrastrarme fuera del cuarto. Yo intenté soltarme, intenté agarrarme del marco de la puerta, pero él era mucho más fuerte. Él me jaló hasta el pasillo, hasta lo alto de las escaleras que daban al piso de abajo. Yo miré para abajo y sentí un vértigo, un miedo que me paralizó completamente. Por favor, supliqué. Por favor, no hagas esto, por el amor de Dios. Pero él no estaba escuchando. Estaba completamente fuera de sí. Sus dedos estaban clavados en mi brazo, lastimándome, marcándome. Debiste haber obedecido cuando te ordené resolver esto, dijo con una voz helada, espantosa. Ahora es demasiado tarde. Ahora voy a resolver a mi manera. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, antes de que pudiera reaccionar, él soltó mi brazo y puso las dos manos en mi pecho y en mi panza, y empujó. No fue un empujón ligero, no fue un empujón accidental, fue un golpe violento, brutal, con toda la fuerza que él tenía. Yo perdí el equilibrio completamente. Mis pies se despegaron del piso y empecé a caer. La caída pareció pasar en cámara lenta, mis queridos. Yo vi el techo, después la pared, después los escalones subiendo en mi dirección. Pegué la espalda en el primer escalón, la cabeza en el segundo, el hombro en el tercero. Seguí rodando, rodando, sin control, sin poder agarrarme de nada. Cada impacto era una explosión de dolor. Sentía mis huesos pegando en la madera dura de los escalones. Sentía mi cuerpo siendo aventado de un lado para otro, como un muñeco de trapo. Intenté gritar, pero el aire había salido de mis pulmones. Intenté protegerme, pero mis brazos no respondían. Cuando finalmente paré de rodar, estaba allá abajo, al pie de la escalera, acostada en una posición extraña, torcida. El dolor era indescriptible, mis queridos. Era como si todo mi cuerpo estuviera quemándose, como si cada nervio estuviera gritando de agonía. Pero peor que el dolor físico era el dolor que sentía en la panza. Un dolor punzante, profundo, diferente de todos los otros. Puse la mano en la panza y sentí algo caliente y mojado. Miré para abajo y vi sangre, mucha sangre, manchando mi ropa, escurriendo por mis piernas, esparciéndose por el piso. «Mi bebé», logré susurrar. «Mi bebé». Intenté levantarme, pero mi cuerpo no obedecía. Intenté gritar por socorro, pero mi voz no salía. La visión empezó a nublarse. Todo empezó a ponerse oscuro en los bordes. Escuché pasos bajando las escaleras. Escuché la voz de Rogelio diciendo algo, pero no podía entender las palabras. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue la sensación de estar flotando, de estar saliendo de mi cuerpo, de estar yendo a un lugar muy lejos de ahí. Y después todo se puso negro. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Todo estaba blanco, muy blanco, y había un olor fuerte a medicamento y desinfectante en el aire. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, dolorido, atrapado. Escuché un pitido constante a mi lado, voces amortiguadas, pasos apresurados. Poco a poco, mi visión fue volviendo, fue quedando menos borrosa. Yo estaba en un cuarto de hospital. Tenía tubos en mis brazos, cables pegados en mi pecho, una máscara de oxígeno en mi cara. Intenté recordar cómo había llegado ahí. Intenté recordar lo que había pasado, y entonces todo volvió de golpe. La discusión, el empujón, la caída, la sangre. Mi mano voló instintivamente a la panza, pero cuando toqué, ya no sentí aquella pequeña protuberancia que había venido creciendo en los últimos meses. Mi panza estaba plana, vacía. Un pánico absoluto se apoderó de mí. «¿Mi bebé?», intenté gritar, pero con la máscara de oxígeno solo salió un sonido amortiguado. Empecé a agitarme, a intentar quitarme los tubos, los cables, la máscara.
Inmediatamente 2 enfermeras vinieron corriendo hasta mí, intentando calmarme, sujetarme, diciéndome que me quedara quietecita, que estaba lastimada, que necesitaba descansar. Mi bebé, logré decir cuando una de ellas quitó la máscara por un segundo. ¿Dónde está mi bebé? La enfermera más grande miró a la más joven con una expresión triste y después me miró con ojos llenos de compasión. Mi querida, dijo con una voz suave, sufriste un trauma muy grave. Cuando llegaste aquí, estabas perdiendo mucha sangre. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero no pudo terminar la frase. No necesitaba. Yo entendí. Mi bebé había muerto. Yo había perdido a mi bebé. Un grito salió de dentro de mí. Un grito de dolor tan profundo, tan visceral, que parecía rasgar mi alma. Empecé a llorar convulsivamente, a sollozar, a temblar toda. Las enfermeras intentaron calmarme, aplicaron algo en mi suero y, poco a poco, fui quedando somnolienta, fui perdiendo la conciencia de nuevo. Pero antes de dormir, todo lo que podía pensar era: mi bebé murió. Mi bebé, que yo ni tuve tiempo de conocer, de amar bien, de decidir si quería o no, había muerto, y había sido culpa de Rogelio. Él había matado a mi bebé. En los días siguientes fui entrando y saliendo de la conciencia. A veces despertaba y veía a mi mamá a mi lado llorando, agarrando mi mano. A veces veía enfermeras cambiando mis curaciones, ajustando los aparatos. A veces veía doctores examinando mis lesiones, platicando en voz baja sobre fracturas, contusiones, traumas internos. Me enteré después de que había estado 2 días enteros sin conocimiento, en estado grave. Tenía una costilla fisurada, una conmoción en la cabeza, moretones por todo el cuerpo y había sufrido un aborto espontáneo causado por el trauma de la caída. Cuando finalmente me quedé despierta por más tiempo, cuando logré procesar todo lo que había pasado, caí en una tristeza tan profunda que era casi física. Sentía como si tuviera un hoyo enorme en el pecho, un vacío que nada lograba llenar. No quería comer, no quería platicar, no quería vivir. Solo quería cerrar los ojos y nunca más despertar. Mi mamá intentaba animarme, traía frutas, hablaba del futuro, de cómo yo era joven y me iba a recuperar. Pero, ¿cómo me iba a recuperar de algo así? ¿Cómo iba a seguir adelante después de haber perdido tanto, de haber sufrido tanto? Lo peor de todo era tener que ver a Rogelio. Él me iba a visitar al hospital todos los días, siempre acompañado de mi mamá, siempre haciendo papel de padrastro preocupado. Traía flores, chocolates, revistas. Se sentaba en la silla al lado de la cama y preguntaba cómo me estaba sintiendo, si necesitaba algo. Y todo el tiempo, cuando mi mamá no estaba mirando, él me lanzaba miradas amenazadoras, recordándome silenciosamente que mantuviera la boca cerrada, que no contara la verdad. Cuando el doctor venía a hacer los exámenes, cuando preguntaba sobre la caída, Rogelio siempre se adelantaba para contar la historia que él había inventado. Decía que yo había tropezado con el tapete del pasillo y me había caído de las escaleras. Decía que él había llegado a casa y me había encontrado desmayada allá abajo en un charco de sangre. Decía que había quedado desesperado, que había llamado a la ambulancia inmediatamente, que había rezado todo el camino al hospital. Y yo ahí acostada en aquella cama, sin fuerzas para contradecir, sin valor para hablar la verdad. Hasta que una tarde, cuando mi mamá había salido a comprar algo en el café de la esquina, Rogelio se acercó a mi cama. Se inclinó hasta que su cara quedó bien cerca de la mía y susurró con una voz llena de amenaza: «Vas a repetir exactamente lo que dije a todo el mundo que pregunte, Alicia. Tropezaste y caíste. Fue un accidente. Si abres la boca y dices cualquier otra cosa, si intentas incriminarme, juro por todo lo más sagrado que tu mamá va a ser la próxima en sufrir un accidente. Un accidente del cual no va a sobrevivir. ¿Me entendiste?» Yo cerré los ojos, las lágrimas escurriendo silenciosamente por mi cara, y moví la cabeza que sí, había entendido. Iba a proteger a ese monstruo para proteger a mi mamá. Me quedé internada por 5 días en total.
5 días que parecieron una eternidad. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones que cambiaban de color cada día, morados, verdes, amarillos. Tenía 6 puntos en la cabeza, donde había pegado en un escalón. La costilla fisurada me dolía cada vez que respiraba hondo, pero nada de eso se comparaba con el dolor emocional, el dolor de haber perdido a mi bebé, el dolor de haber sido casi matada por el hombre que debería protegerme, el dolor de tener que mentir, de tener que esconder la verdad, de tener que proteger a mi agresor. En una de aquellas noches interminables en el hospital, cuando todas las otras pacientes del cuarto estaban durmiendo, me quedé mirando por la ventana, viendo la luna llena allá afuera, y tuve un momento de claridad absoluta, un momento que cambiaría el rumbo de mi vida. Yo pensé, ¿hasta cuándo, Alicia? ¿Hasta cuándo vas a dejar que ese hombre te controle, te destruya, te quite todo? Él ya tomó tu inocencia, tu dignidad, tu salud, y ahora tomó la vida de tu bebé. ¿Qué más vas a dejar que te quite? ¿Tu vida también? En ese momento sentí una rabia creciendo dentro de mí. Una rabia tan profunda, tan intensa, que era casi física. Rabia de Rogelio. Rabia de mí misma por haberme quedado callada por tanto tiempo. Rabia del mundo que había permitido que aquello pasara. Pero junto con la rabia nació una chispa de valor. Chiquita, frágil, pero real. Pensé en mi hermano Bruno, que estaba lejos, sirviendo en el ejército en algún lugar de la región norte. Bruno, que siempre me protegió cuando éramos niños. Bruno, que me haría sentir segura si estuviera ahí. Y decidí que necesitaba contarle a alguien, necesitaba pedir ayuda de alguna forma. En una madrugada, cuando desperté a medianoche sin poder volver a dormir, tomé una decisión desesperada. Me levanté de la cama con cuidado, bajé las escaleras despacio para no hacer ruido y fui hasta la sala donde estaba el pequeño altar de mi mamá. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y recé como nunca había rezado antes. Lloré todas las lágrimas que había guardado. Conté todo lo que había pasado. Pedí perdón por haber sido débil, por no haber logrado proteger a mi bebé, y supliqué por un milagro, por una luz al final de aquel túnel oscuro, por justicia. Y entonces, en un impulso que no sé de dónde vino, me levanté, fui hasta la cocina y logré agarrar mi celular de donde Rogelio lo había escondido. Me temblaban las manos mientras escribía, con miedo de ser descubierta en cualquier segundo. Entré a los mensajes, busqué el contacto de Bruno y escribí: «Hermano, te necesito. Ayúdame, por favor. Estoy en peligro». Envié el mensaje sin poder explicar más nada, porque escuché un ruido viniendo del piso de arriba y tuve que esconder el celular rápidamente de vuelta en su lugar. No sabía si él iba a ver el mensaje, no sabía si iba a poder hacer algo estando tan lejos. No sabía ni si el número de él era todavía el mismo después de tanto tiempo. Pero aquel mensaje fue mi último intento de pedir socorro, mi último grito de ayuda antes de desistir completamente. Y fue ese mensaje, mis queridos, que salvó mi vida. Pasaron 2 semanas de pura agonía, 2 semanas esperando, sin saber si Bruno había recibido, si había visto, si estaba viniendo. Yo había vuelto a trabajar en la tiendita, todavía recuperándome, usando maquillaje grueso para esconder los moretones que todavía estaban amarillentos en mi cara. Usaba blusas de manga larga para esconder las marcas en los brazos. Fingía que todo estaba bien, que había sido solo un accidente doméstico, que me estaba recuperando bien, pero por dentro estaba completamente destrozada. Mi vida había vuelto a aquella rutina sofocante, pero algo dentro de mí estaba diferente. Después de haber perdido todo, después de haber tocado el fondo del pozo, ya no le tenía tanto miedo a Rogelio. Había una especie de resignación, una aceptación de que si nada cambiaba pronto, yo no iba a aguantar por mucho más tiempo. Yo estaba pensando cada vez más en métodos para acabar con todo, en formas de escapar de aquella situación de una vez por todas, aunque fuera a través de la muerte. Era en esos pensamientos sombríos que estaba sumergida cuando todo cambió. Era un jueves por la noche. Me acuerdo perfectamente de cada detalle.
Yo estaba en mi cuarto, acostada en la cama, mirando al techo, sin ver nada, apenas existiendo. Eran como las 7 de la noche. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena. El olor de comida subía hasta mi cuarto. Rogelio estaba en la sala viendo televisión. Todo parecía un día más igual a los otros, una noche más interminable en aquel infierno. Fue cuando escuché el portón de casa abriéndose, el sonido inconfundible del metal chirriando. Me pareció extraño porque no estábamos esperando a nadie, y Rogelio normalmente cerraba el portón bien temprano. Hubo pasos en el patio, pasos firmes, pesados, determinados. Después el timbre sonó 1, 2, 3 veces. Escuché a Rogelio refunfuñando, apagando la tele, yendo a abrir la puerta. Escuché la puerta abriéndose y entonces escuché una voz que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Una voz que yo no escuchaba hacía más de un año. Una voz que reconocería en cualquier lugar, en cualquier momento. Era la voz de Bruno. Me levanté de la cama de un brinco, ignorando el dolor que todavía sentía en el cuerpo. Corrí hasta la puerta del cuarto, la abrí y me quedé parada ahí en lo alto de las escaleras, mirando para abajo sin creer lo que estaba viendo. Ahí, parado en la puerta de la sala, todavía de uniforme militar completo, con la mochila en la espalda, alto, fuerte, bronceado, con aquella presencia que siempre me hizo sentir protegida, estaba mi hermano. Bruno había venido, él había recibido mi mensaje, él había venido a salvarme. Nuestros ojos se encontraron a través del hueco de la escalera, y en ese segundo eterno vi todo lo que necesitaba ver. Vi que él sabía. No sabía todo, no sabía los detalles, pero sabía que algo estaba muy, muy mal. Vi en sus ojos rabia, preocupación, determinación. Vi un hermano listo para luchar, para proteger, para hacer justicia. Y por primera vez en meses sentí una puntita de esperanza. Bajé las escaleras corriendo, sin ni pensar en las consecuencias, sin importarme que Rogelio estuviera ahí, sin importarme nada. Solo quería llegar hasta mi hermano. Quería sentir sus brazos protegiéndome como antes. Bruno me vio bajando y vino en mi dirección, encontrándose conmigo en medio de la escalera. Él me abrazó con fuerza, con urgencia, y yo me desmoroné completamente ahí en sus brazos. Empecé a llorar, a sollozar, agarrándome de él como si fuera mi tabla de salvación en un mar revuelto. Todas las emociones que había guardado, todo el dolor, todo el miedo, todo salió de una vez. Bruno me sostuvo firme por unos segundos. Después me alejó un poco. Agarró mi cara con las 2 manos grandes y callosas y me miró a los ojos con una intensidad que era casi espantosa. Su pulgar limpió una lágrima de mi cara con una delicadeza que contrastaba con la rabia que yo veía en sus ojos. «¿Qué te hizo él, Alicia?», preguntó bajito, pero con una voz tan cargada de emoción que parecía un trueno. «¿Qué te hizo ese desgraciado?». Yo no podía hablar, solo lloraba. Mi mamá había aparecido en la sala también, sin entender nada, secándose las manos en el trapo de cocina, preguntando qué estaba pasando, por qué Bruno había aparecido sin avisar, por qué yo estaba llorando de esa manera. Bruno me soltó despacio, me hizo sentar en el sillón con cuidado, como si yo fuera a romperme en cualquier momento, y entonces se volteó hacia Rogelio con una expresión que yo nunca había visto en su cara. Era una mezcla de rabia, asco, desprecio y una determinación fría, calculadora, peligrosa. «Necesito hablar con mi hermana», dijo Bruno. No preguntó. Su voz estaba baja, pero tenía un tono de mando que no admitía discusión. «A solas, ahora». Rogelio, que había quedado parado cerca de la puerta con cara de sorpresa y confusión, intentó inmiscuirse. «Pero Bruno, si es algo sobre la familia, tengo derecho a saber. Soy el esposo de tu mamá, el padrastro de Alicia. Yo...». Bruno no lo dejó terminar. Dio 2 pasos en su dirección y Rogelio automáticamente retrocedió. «Tú no eres familia de ella», dijo Bruno con una voz baja, pero peligrosa, cada palabra saliendo despacio, pesada. «Tú eres apenas el esposo de mi mamá,
Y si descubro que hiciste lo que estoy pensando que hiciste, no vas a hacer ni eso. Ahora sal de la sala. Mi mamá estaba perpleja, sin entender la hostilidad de Bruno, intentando intervenir, diciendo que Rogelio no merecía ser tratado así. Pero Bruno no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en Rogelio, y por primera vez, desde que lo conocía, vi miedo real en la cara de mi padrastro. Él intentó mantener la compostura, intentó fingir indignación, pero su voz tembló cuando habló. Yo voy a estar en la cocina si me necesitan. Salió de la sala, pero se quedó ahí cerca, claramente intentando escuchar la plática. Bruno se arrodilló frente a mí, agarró mis manos en las de él y me miró con los ojos ya llenos de lágrimas. Alicia, dijo con la voz embargada, cuéntame todo desde el principio. No tengas miedo. Estoy aquí ahora. Nadie te va a lastimar nunca más. Lo juro por Dios. Y fue entonces que conté. Conté todo lo que había guardado por tanto tiempo, desde el principio, desde los primeros avances, cuando tenía 18 años recién cumplidos, hasta los abusos constantes, hasta el embarazo, hasta aquel día horrible en que él me empujó de las escaleras y perdí a mi bebé. Hablé bajito entre sollozos, pero dije todo, cada detalle doloroso, cada momento de terror, cada amenaza. Mi mamá se fue poniendo blanca, después roja, después pálida de nuevo. Ella empezó a mover la cabeza repitiendo, «No, no puede ser, no es posible», como un mantra. Sus piernas fallaron y tuvo que apoyarse en el brazo del sillón para no caerse. Bruno estaba temblando de rabia contenida. Sus puños cerrados tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos, su mandíbula trabada, una vena pulsando en la frente. Pero me dejó hablar. No me interrumpió. Solo agarró mis manos y me dejó vaciar todo aquel dolor, toda aquella verdad que había guardado por tanto tiempo. Cuando finalmente terminé de contar, cuando no tenía más palabras, cuando había dicho todo, me quedé ahí sentada, exhausta, vacía. Bruno se quedó unos segundos en silencio, apenas respirando hondo, intentando controlarse. Entonces se levantó despacio, muy despacio, de una manera que era más espantosa que si se hubiera levantado con rabia. Se volteó en dirección a la cocina y gritó con una voz que resonó por toda la casa, «Rogelio, ven a la sala ahora». Rogelio apareció en la puerta de la cocina, intentando mantener una apariencia de indignación, de ofensa, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Podía ver las manos temblando. «¿Qué es esto, Bruno? ¿Qué absurdo es este? Alicia está inventando...» Bruno no lo dejó continuar. Interrumpió con una voz helada. «Cállate. Te vas a quedar callado y me vas a escuchar. Antes de venir para acá, pasé por el hospital. Platiqué con el doctor que atendió a Alicia cuando llegó a emergencias. ¿Sabes qué me dijo?» Rogelio palideció visiblemente. Bruno continuó dando un paso en su dirección con cada frase. Me dijo que las heridas de ella eran incompatibles con una simple caída accidental. Me dijo que los moretones en la espalda de ella tenían claramente la forma de manos, de dedos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza y empujado. Me dijo que ella tenía marcas de dedos también en los brazos, morados, antiguos, de varios episodios diferentes. Me dijo que él había quedado tan desconfiado que registró todo en el expediente de ella, con fotos, con medidas, esperando una posible investigación policíaca. Rogelio empezó a tartamudear, a decir que aquello era especulación, que eran suposiciones, que no probaba nada, pero su voz estaba fallando, su cuerpo estaba temblando. Bruno sacó el celular del bolsillo y continuó. También platiqué con la trabajadora social del hospital. Me dijo que había intentado hablar con Alicia varias veces, pero que siempre había alguien presente, siempre estabas tú presente, impidiendo que ella hablara a solas con mi hermana. Me dijo que esto es un patrón clásico de casos de abuso doméstico. El abusador no deja que la víctima esté sola con posibles personas que podrían ayudar. Entonces Bruno hizo algo que cambió todo definitivamente. Mostró la pantalla del celular a Rogelio y dijo, «Ya activé a la policía antes de llegar aquí.
reporté todo lo que Alicia me contó. Ellos están en camino y también traje a 2 compañeros míos del ejército que están afuera de la casa. Por si intentas hacer alguna tontería, por si intentas huir o lastimar a alguien. Rogelio entró en pánico total. Sus ojos se abrieron mucho, su cara se puso roja y empezó a gritar. Eso es mentira, es todo mentira. Ella es una cualquiera que consiguió un novio escondido y me está echando la culpa. Ella está loca, desequilibrada, está inventando todo. Pero nadie estaba escuchando sus mentiras desesperadas. Mi mamá había caído sentada en una silla con las manos en la cara, llorando convulsivamente, en estado de shock completo. Yo estaba ahí en el sillón, temblando, pero sintiendo por primera vez en meses un alivio, una sensación de que finalmente alguien me estaba defendiendo, me estaba creyendo, luchando por mí. No tardó mucho y escuchamos el sonido de sirenas acercándose. 2 patrullas de la policía se detuvieron frente a la casa. 4 policías entraron y con ellos vinieron también 2 hombres de uniforme militar, claramente los amigos de Bruno que él había mencionado. Bruno platicó con los policías, explicó la situación, pidió que hablaran conmigo. Ellos fueron gentiles, pacientes, me hicieron sentar en una silla, me ofrecieron agua y me pidieron que contara todo con calma. Conté de nuevo, esta vez para la autoridad oficial. Uno de los policías llamó al hospital y pidió hablar con el doctor que me había atendido. El doctor confirmó todo lo que Bruno había dicho, los moretones sospechosos, las marcas de dedos, el expediente detallado con fotos. Dijo que había sospechado de abuso desde el inicio, pero que yo había mantenido la versión de la caída accidental y él no había logrado probar nada, pero que ahora, con mi testimonio oficial, estaba listo para proporcionar todo el material médico como evidencia. Los policías platicaron entre sí, examinaron algunos documentos y entonces se voltearon hacia Rogelio con expresiones serias. Señor Rogelio Silva, está siendo arrestado bajo fuerte sospecha de abuso sexual, lesión corporal grave e intento de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado presente. Rogelio intentó resistir, intentó correr en dirección a la puerta, pero los 2 militares amigos de Bruno lo bloquearon. Él empezó a gritar que era inocente, que era todo mentira, que yo era una mentirosa, una manipuladora. Pero los policías no estaban interesados. Lo esposaron mientras él se debatía, lloraba, gritaba, y entonces empezaron a llevarlo en dirección a la puerta. Yo vi a aquel hombre que me había aterrorizado por tanto tiempo, que había robado mi inocencia, mi salud, mi paz, que había matado a mi bebé, siendo arrastrado puerta afuera con esposas en las muñecas. Él estaba patético, llorando, suplicando, diciendo que era un hombre de bien, un ciudadano respetable, que aquello iba a arruinar su reputación. Cuando pasó por mí, intentó mirarme, intentó lanzarme una última mirada amenazadora, intentó hacerme sentir miedo una vez más, pero yo no sentí nada. Yo lo miré a los ojos y por primera vez en la vida no sentí miedo de él. Sentí apenas alivio de que aquella pesadilla estaba finalmente acabando. Los policías lo metieron en la patrulla y se fueron, las sirenas resonando por la calle, los vecinos todos en las ventanas viendo el escándalo. Mi mamá estaba en shock total, sentada en aquella silla, temblando, llorando, sin poder hablar. Bruno se arrodilló frente a ella, agarró las manos de ella y dijo suavemente: «Mamá, usted no tuvo la culpa. Él la engañó a todo el mundo. Pero se acabó ahora. Estoy aquí. Voy a cuidar de ustedes». En los días y semanas que siguieron, fue un torbellino de emociones, de procedimientos legales, de cambios. Bruno pidió licencia especial en el ejército para quedarse conmigo y con mi mamá durante todo el proceso. La historia se esparció por la ciudad y la reputación de Rogelio fue destruida. Mucha gente no creyó al principio. Después de todo, él era tan respetado, tan correcto en la apariencia. Pero cuando los dictámenes médicos fueron divulgados, cuando mi testimonio fue registrado oficialmente, cuando otras evidencias surgieron, la verdad salió a la luz.
El caso fue a juicio algunos meses después. Yo di testimonio, lloré mucho, pero dije todo. Los dictámenes médicos fueron presentados como prueba, las fotos de los moretones, las medidas que mostraban la forma de manos, el dictamen del aborto espontáneo causado por trauma. El abogado de Rogelio intentó alegar que yo era una adolescente problemática inventando historias, pero había pruebas de más, evidencias de más. Al final, Rogelio fue condenado a 20 años de prisión por abuso, lesión corporal gravísima y homicidio culposo de mi bebé. 20 años que nunca van a borrar lo que él hizo, nunca van a devolver lo que me quitó, pero por lo menos garantizan que no va a hacerle esto a nadie más tan pronto, que va a pagar por sus crímenes, que hubo justicia, aunque tardía. Yo hice terapia por años después de eso, mis queridos. Terapia individual, terapia de grupo con otras sobrevivientes de abuso, todo lo que fue posible para intentar curar las heridas del alma. Mi mamá también hizo terapia, cargando una culpa enorme por no haber notado lo que estaba pasando debajo de sus narices. Bruno fue nuestra roca, nuestro apoyo inquebrantable durante todo ese proceso. Después de algunos meses, cuando las cosas estaban más estabilizadas, él volvió al ejército, pero continuó siempre presente, llamando todos los días, visitando siempre que podía. Nos mudamos de aquella casa. No aguantábamos más estar en aquel lugar lleno de memorias malas. Rentamos una casita más chiquita, más sencilla, en un barrio más humilde, pero era nuestra, era libre de aquella presencia tóxica. Yo volví a estudiar poco a poco, a mi tiempo. Volví a trabajar, a vivir, a respirar, sin aquel peso constante en el pecho. No fue fácil. Hubo muchas recaídas, muchas noches en que las pesadillas volvían, muchos momentos de pánico, pero yo estaba determinada a no dejar que aquel hombre destruyera completamente mi vida. Estaba determinada a sobrevivir, a vencer, a ser más fuerte que el trauma. Y aquí estoy hoy, mis queridos, 72 años de edad, viviendo aquí en Monterrey mismo, en la misma ciudad donde todo pasó, pero en una vida completamente diferente, en una realidad que construí con mis propias manos después de tanto dolor. Mi mamá falleció hace 10 años, en paz, después de haber logrado perdonarse y seguir adelante. Fue un paso tranquilo. Ella estaba durmiendo y simplemente no despertó más. Antes de partir, me pidió perdón 1000 veces por no haberme protegido, y yo perdoné de corazón, porque sabía que ella también había sido engañada, manipulada por aquel hombre. Bruno se jubiló del ejército después de 30 años de servicio y vive en una ciudad vecina, Saltillo, con su familia. Él se casó con una mujer maravillosa, tuvo 3 hijos lindos, construyó una familia linda. Nos vemos siempre. Toda semana él viene a comer aquí conmigo, o yo voy a su casa. Él sigue siendo mi héroe, mi ángel protector, el hombre que salvó mi vida cuando más lo necesitaba. Yo me casé a los 32 años con un hombre bueno, trabajador, honesto, que me trató con el respeto y amor que merecía. Se llamaba Marcos, era camionero, tenía un corazón enorme y una paciencia infinita conmigo. Él sabía de todo lo que había pasado. Le conté todo antes de que nos casáramos, porque no quería secretos. ¿Y saben qué hizo? Me abrazó y dijo que nada de lo que me había pasado era mi culpa, que me amaba tal como era, con todas las cicatrices, con todo el pasado. Tuvimos 2 hijos lindos, Mariana y Junior, que hoy ya son adultos, tienen sus propias familias y me dieron 4 nietos maravillosos que son la alegría de mi vida. Mi esposo Marcos falleció hace 5 años de infarto. Fue muy repentino. Fue un dolor enorme perderlo, porque él fue mi compañero, mi mejor amigo, mi puerto seguro por tantos años. Pero sé que viví a su lado los mejores años de mi vida. Él me mostró lo que era amor de verdad, respeto de verdad, compañía de verdad. Y por eso estoy eternamente agradecida. Hoy vivo sola en esta casita sencilla, pero acogedora, con mi tejido, mis plantas en el balcón, mis vecinos queridos que siempre saludan cuando pasan. Vendo mis manteles en el tianguis del barrio todos los sábados, hago mis dulces caseros para vender también. Cajeta,
cocadas, palanquetas, todo hecho con mucho cariño. Tengo mi jubilación que da para vivir con dignidad. No tengo lujos, pero tengo paz. No tengo riqueza, pero tengo amor. Y eso, mis queridos, no hay dinero en el mundo que lo pague. Mis hijos me visitan todos los fines de semana. Traen a los nietos que llenan esta casa de ruido, de risas, de vida. Hacemos comida de domingo juntos. Yo hago mi pollo en mole con arroz rojo, mis frijoles charros, mi ensalada, mis delicias típicas de aquí de Nuevo León. Nos sentamos en la mesa, contamos historias, jugamos, reímos. Yo miro a aquellos niños corriendo por el patio y agradezco a Dios por haber sobrevivido, por haber tenido valor de denunciar cuando mi hermano apareció, por haber tenido un Bruno que no me abandonó cuando más lo necesité. Miro mi vida hoy y veo la prueba de que es posible recomenzar, de que es posible vencer el trauma, de que es posible ser feliz después de tanto sufrimiento. No fue fácil, mis queridos. Hubo mucha terapia, mucho llanto, muchas noches despierta con pesadillas. Hubo momentos que pensé que no iba a lograrlo, que iba a desistir, pero no desistí. Y ustedes que me están escuchando ahora, que tal vez están pasando por situaciones parecidas, por abusos, por violencia, por injusticia, no desistan. Somos más fuertes de lo que imaginamos. Mi relación con mi fe también cambió mucho después de todo lo que pasé. Yo cuestioné a Dios por mucho tiempo. Pregunté por qué había permitido que aquello me pasara. ¿Por qué me había dejado sufrir tanto? Pero hoy entiendo que Dios no causa el mal, pero nos da fuerza para superar, para vencer, para renacer de las cenizas. Participo en un grupo en la iglesia aquí del barrio, el grupo de mujeres guerreras, donde platicamos sobre traumas, sobre superación, sobre reconstrucción. Ayudo a otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Ofrezco mi historia como ejemplo de que es posible vencer, de que existe vida después del trauma. Mi casa es chiquita, pero está siempre llena de amor, de familia, de amigos. Aprendí que el verdadero hogar no está hecho de paredes bonitas o muebles caros, sino de afecto, de seguridad, de libertad. Y hoy tengo todo eso. Cuando me miro en el espejo y veo a esta señora de cabellos blancos, con arrugas de tanto sonreír y de tanto llorar, no veo una víctima, veo una sobreviviente. Veo una mujer que pasó por el infierno y salió del otro lado, herida, pero viva, lastimada, pero de pie. Veo una abuela que tiene historias para contar, lecciones para enseñar, amor para dar. Y estoy agradecida por cada día que despierto, y puedo sentir el sol en la cara, escuchar los pajaritos cantando en el árbol del patio, abrazar a mis nietos, hacer mi tejido en paz, vender mis manteles en el tianguis y platicar con las otras señoras. Esa es mi victoria, mis queridos. No fue una victoria fácil, no fue una victoria rápida, pero fue una victoria real. Y si yo lo logré, ustedes también pueden. Mis queridos, mis queridas, sé que esta historia que conté hoy es pesada, es dolorosa, es difícil de escuchar, pero necesitaba compartirla porque sé que muchas personas, muchas mujeres principalmente, están pasando por situaciones parecidas en este exacto momento. Están siendo abusadas por padrastros, por tíos, por personas de confianza de la familia. Están siendo silenciadas por el miedo, por la vergüenza, por la manipulación psicológica. Y quiero decirle a cada una de esas personas, no están solas, no tienen la culpa y merecen justicia. Lo que me pasó fue resultado de un hombre que usó su posición de poder dentro de la familia para manipularme, controlarme, destruirme poco a poco. Él usó las amenazas, el miedo, la dependencia financiera de mi mamá para mantenerme callada. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo que quiero que entiendan. Los abusadores no actúan por impulso, actúan de forma calculada. Eligen a sus víctimas. Crean situaciones donde pueden tener control total. Aíslan, amenazan, hacen que la víctima crea que la culpa es de ella. Si están pasando por una situación de abuso, de violencia doméstica, de cualquier tipo de agresión dentro de casa, les suplico, denuncien, busquen ayuda, hablen con alguien de confianza.
Vayan a una delegación, busquen un centro de apoyo, hablen con un maestro, con un doctor, con alguien de la iglesia. Cada país tiene sus canales de ayuda, sus organizaciones listas para acoger y proteger. No se queden en silencio. El silencio solo protege al agresor, nunca a la víctima. Sé que es difícil, sé que da miedo, sé que parece imposible, sé que pueden estar pensando, pero yo dependo de él económicamente, pero mi mamá, papá se va a quedar sin casa, pero nadie me va a creer, pero él dijo que me va a matar si hablo. Yo pensé todo eso también. Tuve todos esos miedos, pero la verdad es que mientras más esperen, peor se pone. El abuso nunca para solo, solo escala. Y un día puede ser demasiado tarde. Yo tuve la suerte de tener un hermano que volvió en el momento justo, que me creyó, que luchó por mí. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Por eso es tan importante que nosotras mismas busquemos ayuda, que nosotras mismas demos el primer paso, por más espantoso que sea. Y si no pueden denunciar solas, intenten mandar un mensaje a alguien como yo hice. Intenten dejar alguna señal. Intenten hablar con un doctor cuando vayan a una consulta. Cualquier cosa es mejor que quedarse en silencio completo. Y si conocen a alguien que muestra señales de estar sufriendo abuso, alguien que de repente se quedó más callada, más triste, más aislada, que tiene marcas inexplicables en el cuerpo, que está siempre tensa cuando determinada persona está cerca, ofrezcan ayuda. Sean el Bruno de alguien. Sean aquella persona que extiende la mano, que cree, que defiende. Porque muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte de una víctima es tener a alguien que crea en ella, que la apoye, que luche por ella cuando ella ya no tiene más fuerzas para luchar sola. También quiero decir algo muy importante. Si sufrieron abuso y tardaron tiempo antes de denunciar, si se quedaron años en silencio como yo me quedé, no se culpen. No es su culpa. El trauma hace cosas con nuestra mente, con nuestra capacidad de reaccionar. El miedo paraliza. La manipulación psicológica es real y poderosa. No son débiles por haberse quedado calladas. Son sobrevivientes por haber aguantado todo aquello. Y cuando finalmente logren hablar, cuando finalmente logren denunciar, aunque sea años después, son valientes, extremadamente valientes. Mi mensaje principal para ustedes es este. No desistan de ustedes mismas. No importa qué tan hondo hayan caído, siempre es posible levantarse. Siempre es posible recomenzar. Yo perdí un bebé, perdí años de mi juventud, cargué traumas profundos que me afectan hasta hoy. Pero hoy tengo una vida linda, llena de amor y propósito. El trauma no me definió, el dolor no me quebró completamente. Me reconstruí pieza por pieza, día tras día, y ustedes también pueden. Y ahora hago un pedido especial, urgente, para ustedes que me vieron hasta aquí, que escucharon esta historia entera, que entendieron el mensaje que estoy pasando. Ustedes que están viendo esto ahora, necesitan ayudarme a esparcir este mensaje. Necesito que se suscriban a este canal ahora, que activen la campanita de las notificaciones, porque necesito que estas historias lleguen a más personas, a más mujeres que necesitan escuchar que no están solas, que existe salida, que existe justicia posible. Dejen ese like en el video, por favor. No es solo un gesto, es una forma de hacer que este video llegue a más gente, a alguien que puede estar necesitando desesperadamente escuchar esto en este exacto momento. Compartan con alguien que crean que necesita escuchar este mensaje. Puede salvar una vida, puede dar valor a alguien para denunciar, puede cambiar el destino de una persona. Y escríbanme aquí en los comentarios apenas una palabra: fuerza. Solo esa palabra para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje, que van a llevar este recado de esperanza y resistencia al mundo. Esa palabra es un símbolo de solidaridad con todas las sobrevivientes de abuso, con todas las mujeres que están luchando, que están resistiendo, que están intentando escapar. Cuando vea esa palabra en los comentarios, voy a saber que hay un aliado más en esta lucha, una persona más dispuesta a ayudar, a creer, a apoyar. Háganlo ahora, mi hijo, mi hija,
No esperen ni un minuto más. Mientras están viendo este video, puede haber alguien en la casa de al lado, en el departamento de arriba, en la calle de atrás, pasando exactamente por lo que yo pasé. Y tal vez, solo tal vez, si este video llega hasta esa persona, si este mensaje la alcanza, puede ser la diferencia entre ella continuar sufriendo en silencio o encontrar valor para buscar ayuda. Esta simple acción de dejar like, suscribirse, comentar, compartir, puede literalmente salvar vidas. Gracias del fondo de mi corazón por escucharme con tanto cariño, con tanta atención. Gracias por no haber desistido de escuchar, aunque la historia se puso pesada, difícil, dolorosa. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Hasta la próxima historia. Y recuerden siempre, son fuertes, mucho más fuertes de lo que imaginan. Son valiosos, únicos, preciosos. Merecen ser felices, merecen ser respetados, merecen vivir en paz y seguridad. Nunca, nunca dejen que nadie los convenza de lo contrario. Un beso grande en el corazón de cada uno de ustedes, con todo el amor y toda la fuerza de esta abuela guerrera aquí. Quédense con Dios, mis queridos, y recuerden, siempre hay esperanza, siempre hay salida, siempre hay vida después del trauma. Yo soy la prueba viva de eso.